Es un hecho. Alcanzar las 4000 horas de reproducción en YouTube no es nada fácil. Puede parecer una meta inalcanzable y a veces muy frustrante. Pero, ¿y si existiera un enfoque más directo para lograrlo? Un método que, aunque no sea sencillo, sea claro y estratégico. Hoy voy a compartir contigo 5 técnicas efectivas para que puedas alcanzar esas ansiadas 4000 horas de reproducción, sin perder la motivación en el proceso. 1. Define tu nicho. Primero hablemos del famoso nicho. Si tienes un canal pequeño en YouTube y estás comenzando, necesitas un nicho. Sí, es imprescindible. Hablarle a una audiencia específica te ayudará a construir seguidores leales y una comunidad comprometida. Tal vez tu nicho sea sobre tecnología, fitness, moda, videojuegos, reseñas de productos o algo completamente distinto, pero ¿ya sabes a qué público te diriges? Si intentas ayudar a todos, terminas no ayudando a nadie. Debes dirigirte a un público en específico. De esta manera podrás crear una comunidad que va a consumir tus videos y podrás crecer con más facilidad. Si te interesa saber cuáles son los nichos mejor pagados, tengo un video específico en mi canal. 2. Crea contenido que importe. Una pregunta común es, ¿qué tipo de videos debería subir? La respuesta siempre parte de 2 interrogantes fundamentales. ¿A quién estás ayudando? ¿Por qué debería importarle a alguien? Estas 2 preguntas te darán claridad sobre el tipo de contenido que realmente conecta. Por ejemplo, este video está pensado para creadores que tienen menos de 1000 suscriptores y quieren alcanzar sus primeras 4000 horas de reproducción. Cuando entiendas bien a quién te diriges y por qué necesitan tu contenido, tu audiencia empezará a sentirse representada. Tu audiencia pensará, esto es justo lo que necesitaba. O, pareciera que supieras exactamente lo que estoy pasando. Ese es el objetivo, crear contenido que resuene y sea una solución para tu audiencia. 3. Sé constante. La constancia es uno de los pilares más subestimados en YouTube. Muchos canales publican videos de forma irregular o desaparecen por semanas o incluso meses. Si esto te suena familiar, presta atención. Ser constante no solo es importante para el algoritmo de YouTube, también lo es para tu audiencia. Imagina que anuncias que subirás videos todos los lunes a las 7 p.m. Si un día fallas y publicas el martes a la misma hora, tus seguidores podrían confundirse. ¿Es lunes o martes? Esto afecta tu credibilidad y dificulta que tu público regrese. Tener un horario fijo genera confianza y crea el hábito en tu audiencia de esperarte. 4. Usa los datos a tu favor. Los análisis de YouTube son una mina de oro. Allí encuentras datos clave como la tasa de clics, el tiempo de visualización y otros indicadores que te dicen qué está funcionando y qué no. Para usar esta información, revisa la sección de tendencias en YouTube Studio. Allí puedes ver qué están buscando tus espectadores y qué temas les interesan. Esto te ayudará a crear videos relevantes que capturen su atención y aumenten el tiempo de reproducción. Estar atento a las preferencias de tu audiencia no solo mejora tus resultados, también te da una ventaja estratégica frente a otros creadores. 5. Monetiza con alternativas. Por último, hablemos de monetización. Aunque alcanzar las 4000 horas parece un desafío, no necesitas esperar a cumplir ese requisito para empezar a generar ingresos. Existen opciones como superchats, super stickers, super thanks, membresías de canal y ventas de productos. Además, estas herramientas no solo te ayudan a ganar dinero, sino también a fortalecer la relación con tu comunidad. Cuanto más conectes con tu audiencia, más cerca estarás de alcanzar esas 4000 horas y crear un canal sostenible. Sé que el camino puede parecer interminable y que la frustración a veces se apodera de ti, pero recuerda, la única manera de fallar es abandonar. Sigue creando, sigue aprendiendo y sobre todo, sigue publicando. Si quieres saber más sobre estrategias para crecer en YouTube, haz clic en la lista de reproducción en la pantalla.